Lo más cerca a lo que yo he llegado es que nuestra generación tiene más razones para creer que Cristo puede venir en este tiempo que cualquier otra generación anterior a nosotros. Yo creo que el anticristo está vivo ya en Europa, en algún lugar. Yo creo que la venida del Señor está tan cerca que yo no estoy buscando señales, yo estoy buscando sonidos, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos serán levantados incorruptibles. Podrías leer con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y calzan. Si eres como yo, esa es la clase de profecía bíblica con la que creciste. El anticristo está vivo ahora mismo. La tecnología moderna está posibilitando la marca de la bestia posible y vamos rumbo al Armagedón. Bueno, algo gracioso sucedió en mi camino al rapto. Yo fui desafiado por una visión, la profecía bíblica, que es tan diferente que la reacción general es... Estás bromeando. Me estás bromeando. Es una broma. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? Ya comprendiste. Todo comenzó en 1997. Yo acababa de cambiar de trabajo. Para mi sorpresa, en este nuevo trabajo, uno de mis compañeros, Bill, resultó ser alguien con el cual yo había ido a la iglesia hace muchos años. Bill es un hombre a quien me dio todo esto y Bill comenzó trayendo a Garrett, un amigo en común nuestro. Garrett es un empresario retirado que vive en la misma ciudad donde yo vivo. Y también habíamos asistido a la misma iglesia hace muchos años antes. Aunque antes solíamos ir a su propiedad, yo no había visto a Garrett en años. Bill me preguntó si yo había escuchado de la extraña teoría que Garrett había dicho, y orgullosamente, aunque no había visto a Garrett en muchos años, ya había escuchado su extraño punto de vista. Garrett era dueño de varias propiedades en la ciudad, una de las cuales era una pequeña iglesia, un pequeño edificio donde se reunía la iglesia recién formada, donde yo recién me congregaba. Garrett era básicamente nuestro terrateniente, y mi pastor pasaba tiempo con él y recuerdo que él dijo que Garrett ya no creía más en el libro de Apocalipsis. Ahora yo recuerdo a Garrett siendo apasionado por la palabra de Dios, siempre estudiando. Es más, poco tiempo después de su conversión, él compró una librería cristiana para él poder tener acceso a materiales de estudio. Cuando yo escuché que Garrett ya no creía más en el libro de Apocalipsis, pensé, eso está muy mal. Él se aisló en el campo y cayó en falsas enseñanzas. Me estremecí por la noticia, porque Garrett y yo habíamos tenido grandes conversaciones teológicas. Él me había presentado varios libros de su biblioteca personal. Así que yo le dije a Bill, sí, yo escuché que Garrett ya no cree en el Apocalipsis. No, me corrigió Bill. Él sí cree en el Apocalipsis. Él solamente cree que ya ha sido cumplido. ¿Qué? Eso hasta suena peor, pensé yo. Pobre hombre. Pero Bill no había terminado con los disparos. Él continuó diciendo, cuando yo escuché por primera vez de eso, yo pensé que Garrett seguro se había vuelto loco allá solo en el campo. No tenía compañerismo para mantenerlo en regla. Pero ahora yo también lo creo. ¿Qué? Yo no podía creerlo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Bill y Garrett ambos creían que el Apocalipsis ya se había cumplido? Ahora, yo no había conocido a Bill muy bien, pero siempre parecía ser un creyente estable. Es más, cuando asistimos a la misma iglesia, él estaba en la junta. Así que te podrás imaginar que yo estaba un poco sorprendido por lo que estaba oyendo. Bill me dice, es el punto de vista de los predadores. ¿El punto de vista de qué? ¿Por qué me hace pensar eso en extraterrestres y en Arnold Schwarzenegger?
El preterismo es uno de los 4 mayores puntos de vista del Apocalipsis: preterista, histórico, futurista, idealista, algunas veces llamado alegórico o espiritual. ¿Por qué yo nunca había escuchado esos términos antes? ¿Tú los has escuchado? Los preteristas creen que el Apocalipsis fue escrito antes del 80 a 70 y es una profecía concerniente a la destrucción de Jerusalén. Los históricos ven el Apocalipsis siendo cumplido a través de todos los eventos de la historia mundial, comenzando con la iglesia del siglo I y continuando hasta la segunda venida de Cristo. Los futuristas creen que el Apocalipsis envuelve eventos globales incluyendo catástrofes globales y juicio. Los idealistas no ven el Apocalipsis conteniendo ningún evento en sí, sino como un retrato simbólico del bien contra el mal, y Dios finalmente venciendo sus enemigos. Ahora, yo no soy ningún especialista bíblico, pero sí tengo mi cantidad de libros sobre profecía y puedo encontrar cualquier libro en la Biblia sin usar el índice, pero así que decidí comenzar a estudiar y regresar a Bill a la senda del bien. Garrett, por su lado, quizás era una causa perdida. Pero ya que trabajaba con Bill, yo decidí caer sobre Bill con la verdad, hasta que él viera el error de su camino. Para poder identificar las fallas, tenía que entender el punto de vista, así que Bill me prestó unos libros. Uno era un libro que es como el manual de los preteristas. Cuando yo vi ese libro, caí muerto en mi travesía. Yo había visto este libro antes. Hace muchos años, yo había asistido a una clase de la escuela dominical para adultos, donde enseñaban un hombre que realmente me sorprendía. Así que, como Garrett, este maestro de escuela dominical, habíamos pasado mucho tiempo conversando sobre teología. Y él también me había prestado libros. Él estaba emocionado por haber recibido recientemente estos mismos libros. La parucía de J. Stuart Russell, el cual decía que él debía apoyar la teoría del Apocalipsis, ya que se había cumplido. Ahora de pronto yo estaba frente a 2 hombres, de los cuales yo sabía que estaban mucho más adelantados, y era un exmiembro de la junta directiva de la iglesia, de los cuales todos estaban envueltos en esta teoría. Yo había empezado a sudar frío aún, pero estaba comenzando a darme cuenta de que mi tarea quizás sería un poco más dura de lo que había anticipado. Así que comencé a estudiar, mientras que empecé a leer parucía. Encontré que la reimpresión de 1999 tenía un prólogo escrito por R.C. Sproul. En ese prólogo, dice: mis teorías sobre este tema permanecen en transición, como lo he dicho en los últimos días, de acuerdo a Jesús. Pero para mí, una cosa es cierta. Yo no puedo leer el Nuevo Testamento de la misma manera en que lo leía antes de leer la parucía. Vaya, pensé yo, R.C. Sproul está involucrado en esto. Se está poniendo serio. Una de las claves para entender el preterismo es entender el lenguaje apocalíptico de los judíos. Al describir eventos como el juicio y la caída de naciones, como creen en los preteristas que hace el Apocalipsis con respecto a Jerusalén, un lenguaje muy simbólico es utilizado. Considera los siguientes pasajes. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día de su ardor de su ira. Isaías 13, versos 10 y 13. Profecía sobre Babilonia. Y todo el ejército del cielo se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Isaías 34:4. El juicio del Señor contra las naciones. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol lo cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ezequiel 32, 7 al 8. El Señor juzgando al faraón y a Egipto. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3, 15, 16. Juicio de Jehová sobre las naciones.
Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amós 8:9. El juicio sobre Israel se acerca. Aún muchos futuristas consideran estos pasajes como ya cumplidos. Es porque todos son del Antiguo Testamento describiendo el juicio de Dios sobre varias naciones. Lo sorprendente es que casi todos, incluyendo los futuristas, aceptan que estos eventos no fueron literales. La mayoría concuerdan con el uso del lenguaje apocalíptico. Algunas personas insisten en el uso literal de la interpretación de la Biblia. Dicen que como no hubo ningún cumplimiento astronómico, estas profecías del Antiguo Testamento, los cumplimientos del Antiguo Testamento, fueron solo la sombra del cumplimiento máximo, el cual se llevará a cabo en el fin del mundo. Entonces, de acuerdo a ellos, ¿habrá eventos astronómicos? Sin embargo, esa teoría no queda en pie al aplicar estas palabras del rey David. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos de la tierra. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Salmos 18, 7 al 15. Dios liberando a David de sus enemigos y de Saúl. Estas palabras son la del cántico de alabanza de David, cuando Dios lo libró de la mano de sus enemigos y de Saúl. En lugar de ser palabras proféticas, están describiendo eventos pasados. Sin embargo, aún contienen lenguaje apocalíptico, como Dios, trono en los cielos, y los cimientos de la tierra siendo descubiertos. En lugar de describir fenómenos físicos, aparece este tipo de lenguaje que los judíos y Dios usan para hablar con Dios, concernientemente a los eventos del hombre con respecto a la liberación o incluso al juicio. Aunque tú y yo no usamos frases como el sol será oscurecido o las estrellas no darán su luz, esta clase de lenguaje abstracto no está lejos del idioma español. Nosotros usamos frases como está lloviendo a cántaros, me morí de la risa, y te lo han dicho una infinidad de veces. Así que como nosotros no buscamos los cántaros durante un aguacero, los judíos tampoco miraban a los cielos cuando el sol y las estrellas no brillaban. Los preteristas dicen que el mismo uso del lenguaje apocalíptico también se aplica a Cristo y a su discurso, hasta el libro de Apocalipsis. Jesús y Juan eran judíos, y ellos estaban hablando y escribiéndole primeramente a una audiencia judía, y entonces utilizaban naturalmente el mismo lenguaje apocalíptico que los judíos usaban durante siglos. Si esta clase de descripciones, que durante siglos han sido utilizados por los judíos como simbólicas, que ahora tomamos en un sentido literal por oyentes de Jesús y de Juan, de seguro Jesús y Juan hubiesen tenido que hacerles algunas modificaciones para que los oyentes escucharan su lenguaje y tomara un gran cambio de paradigma. Pero no hay tal indicación en las Escrituras. Bueno, yo no estaba listo para concebir el punto de vista del lenguaje apocalíptico. Tenía que admitir que no lo podía refutar. Por supuesto, yo no le iba a decir eso a Bill. Yo encontraría mis fallas en el preterismo, por otro lado. Durante el curso de nuestras conversaciones, Bill me dijo que la palabra generalmente es interpretada con el fin del mundo. Es en realidad el fin de la era del pacto o la ley. En el Apocalipsis, cuando hablamos de las plagas y juicios echados sobre la tierra, en la mejor traducción y más adecuada, de acuerdo a los preteristas, no es sobre todo el planeta,
sino sobre la tierra de Judea. Los 1260 días, los 42 meses, y el tiempo de los tiempos, y la mitad de un tiempo en Apocalipsis, corresponden a los 3 años y medio del cese romano sobre Jerusalén, entre 66 y 70 después de Cristo. Durante este periodo de tiempo, el historiador judío Josefo registraba la muerte de cerca de 1 millón de judíos por la espada, hambruna, terremotos y más. Estos eventos en verdad calzaban muy bien con las profecías de Jesús y del Apocalipsis. Bueno, le suena bien a Bill, pero yo no iba a tomar su palabra aún. De igual manera, yo estaba intrigado por los paralelos sugeridos. Así que mientras estudié me di cuenta que en esos pasajes del fin del mundo la palabra griega de la cual es traducido mundo no es cosmos, del cual nosotros sacamos nuestro cosmos, los cielos y la tierra físicos, sino aion, el cual sacamos ion, o era. De hecho, las traducciones modernas dicen que el final de la era... Y las palabras hebreas y griegas para tierra se pueden entender también como el área local, como digamos Judea. De hecho, en Mateo capítulo 9, el pasaje en donde Jesús sanó a 2 ciegos y le dijo que no le dijeran a nadie, la misma palabra griega que se usa para decirnos que esparcieran las noticias en toda la tierra. Hay espacios vacíos en el punto de vista preterista que no eran tan fáciles de ver como los había anticipado, pero yo sabía que estaban ahí. Luego busqué algunas de las citas de Josefo. Estaba sorprendido por las atrocidades que llevaron a cabo durante la destrucción de Jerusalén. El tiempo me inhibe a entrar en detalles, pero hubo hambruna, muerte, terremotos, proporciones bíblicas, literalmente. Josefo incluso habla de falsos profetas, mesías falsos, y miembros de familias volviéndose unos contra otros. Él escribe sobre ejércitos romanos desacrando el templo, con la presencia del mal en águilas y banderas. Y como los judíos consideraban una abominación el solo tener ejército romano en el ambiente de Jerusalén, el cual consideraban un lugar santo. Abominación y desolación en lugar santo. Eso no podía ser lo que Jesús... No. Ahora tengan en mente que los que están dando la versión reducida y condensada de múltiples años de conversaciones, estudio y lectura, cada uno de estos subtemas podrían fácilmente tener un libro dedicado a ellos. Aquí están algunos de los libros que yo leí. Al atreverme a buscar los espacios en el preterismo, el evangelista John Brown viajaba por el mundo predicando y tomando ventaja haciendo estudios en algunas de las grandes bibliotecas teológicas alrededor del mundo. Él tiene una serie de libritos que ocurren en la versión de Mateo 24 del presente discurso. Estos luego fueron combinados para crear su libro Mateo 24 cumplido. Por supuesto, estaba la Parousia, un par de libros de Phil Mauro, y estaba Max Kim y Ken Gentry, R.C. Sproul, Ed Stevens, y además un sinnúmero de artículos de Internet. Yo quería hacer un trabajo amplio, y esto fue antes de estar al tanto del material de Don Preston. Josefo también registra que hubo ocurrencias sobrenaturales atestiguados por muchos durante esta guerra, como ejércitos de querubines volando por los aires, y las puertas del templo que requirieron de 20 hombres para cerrar, abrirse por sí solas en medio de la noche, y de la noche ser alumbrada de tal manera que parecía mediodía. Josefo escribió que el sacerdote entendió estas señales para significar que Dios estaba trayendo juicio sobre los judíos. Ahora alguien debía pretender, solo pretendiendo, que Apocalipsis fue escrito antes del 70, y que tanto él como las profecías de Jesús sobre el Monte de los Olivos habrían de ser interpretados de la misma manera que toda la profecía del Antiguo Testamento, con lenguaje similar. Y ciertamente parecen haber muchos detalles de estas profecías que calzan con la destrucción de Jerusalén. Solo imaginándolo, ¿cierto? Pero yo no estaba preocupado, yo tenía un as bajo la manga, yo estaba muy familiarizado con todo esto del 70 después de Cristo por un maestro bíblico en televisión. Él enseña la perspectiva judío-mesiánica y reveló toda la tripología de los festivales, el tabernáculo, los sacrificios del templo y las ceremonias, y más. Y él había cubierto esto del 80 al 70. Era un tipo de ensayo, una sombra, un cumplimiento parcial del cumplimiento máximo que vendría en el fin del mundo. Yo tenía horas grabadas en video de esto. No había problema.
Este parece un muy buen lugar para mencionar uno de los libros que leí durante toda esta expedición. El libro es Antes de que Jerusalén cayera, por Kenneth Jeffrey Jr. En él intenta establecer que el libro de Apocalipsis fue escrito antes del 70 después de Cristo. Bueno, en mi opinión lo hizo. Convincentemente, incuestionablemente, sin duda. Bueno, usted entiende. Si tú crees que me estaban solo moviendo, considera estas citas por R.C. Sproul, en los últimos días de acuerdo a Jesús. La carga del preterismo entonces es demostrar que el Apocalipsis fue escrito antes de 70 después de Cristo. Esta carga se convirtió en la tesis de la doctrina de disertación de Gentry. Su libro Antes que Jerusalén cayera ha sido bienvenido tanto por defendientes del preterismo como por sus oponentes. J.E. Adams dice sobre Antes que Jerusalén cayera: aquí hay un libro que algunos de nosotros hemos estado esperando por años. Ahora que está aquí, podemos regocijarnos. El señor Gentry convincentemente demuestra el hecho de que el libro de Apocalipsis fue escrito, así como es declarado en muchas maneras, antes de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo. Debería recibir una gran cantidad de lecturas y dar apertura a muchas ventanas. George W. Knight, quien no es preterista, dice: Antes que Jerusalén cayera es una declaración amplia y sobresaliente de la causa por la edad temprana del Apocalipsis. El libro lo hace uno estar al tanto de evidencia dentro del libro mismo y por fuentes de la iglesia primitiva, y evalúa los argumentos de estudiosos neotestamentarios de este siglo y siglos anteriores concerniente a la pregunta. Ninguna piedra es quedada sin voltear para resolver la pregunta. En su libro, Gentry tenía una lista de hojas de cientos de estudiosos quienes a través de los siglos mantenían una edad temprana para la autoría del Apocalipsis. La mayoría que mantenía esta posición se aferraban al credo de que la bestia del Apocalipsis era Nero, quien violentamente perseguía a los cristianos. Este punto de vista se fortalece por el hecho de que calza con el marco del tiempo de los eventos del Apocalipsis, de los cuales Juan escribió, están a la mano, y que pronto se llevarían a cabo. A Juan también se le dijo que las 7 cabezas de la bestia representaban 7 reyes, 5 de los cuales habían muerto, el sexto estaba gobernando, y el séptimo rey no había llegado al poder. Gentry nota que Julio César es el primero en la línea de Césares. Nero fue el sexto rey. Por lo tanto, a ser escrito en hebreo, el valor numérico del nombre de Nero es 666. Ahora tenía que admitir que los preteristas estaban en lo cierto en ese punto. El Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén en los 70 después de Cristo. Pero qué bueno que no solo establece otra doctrina, solo porque fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. No quiere decir necesariamente que está escribiendo ese evento, ¿verdad? Una vez más, una cita de Sproul. Aun si Gentry había datado correctamente el Apocalipsis, eso aún no excluye la posibilidad de una manifestación futura de la bestia de acuerdo a un esquema primario y secundario de cumplimiento profético. Pero tal esquema es necesario si los eventos hablados en el Apocalipsis concernientes al juicio de la nación judía y la destrucción de Jerusalén. Aunque yo estaba aliviado que Sproul haya dejado puertas abiertas para tanto una edad temprana de las escrituras del Apocalipsis y cumplimientos futuros, su apoyo abrumador por el cumplimiento primario y secundario no eran del todo afirmantes. Oh, ya que estamos en el tema, mira este libro de Sproul, está dedicado a Garrett. Sí, el mismo Garrett que Bill y yo conocemos. ¿Puedes creer eso? Te podrás imaginar porque yo sentía como si una red me estaba siendo puesta. Si existiera una piedra angular, un punto principal en la teoría preterista es la relevancia de audiencia en lo que se conoce como los pasajes de eminencia. La relevancia de audiencia dicta que debemos ver las escrituras desde la perspectiva de cuándo y quiénes fueron escritas. Por alguna razón, la mayoría de los cristianos, incluyéndome a mí, tendemos a ignorar el hecho de la relevancia de la audiencia al leer las escrituras. Por ejemplo, Josué capítulo 6 dice: Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, a la casa de su padre y a todo lo que en ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy. Si Rahab estaba aún viviendo en Israel hasta hoy, ¿podrías imaginar cuántas velas tiene ella en su pastel? ¿No dice el texto literalmente, habitó entre los israelitas hasta hoy? Hay algunos maestros de la profecía que insisten en tomar la Biblia literalmente. Por otro lado, si tomamos en consideración la relevancia de audiencia, entendemos que Josué le estaba diciendo a los israelitas que Rahab estaba aún viviendo en Israel para cuando Josué escribió los relatos.
Esto no quiere decir que nunca hemos de tomar la Biblia literalmente. Sin embargo, demuestra que debemos considerar el tipo de lenguaje utilizado y la relevancia de la audiencia. También tenemos una tendencia a leernos a nosotros mismos dentro del texto cuando llegamos a términos tales como nosotros, tú o vosotros, especialmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, así como el ejemplo de Josué, debemos recordar que las palabras del Nuevo Testamento no fueron directamente escritas a ti o a mí, sino a los creyentes en Corinto, Éfeso, Galacia y más. Aunque tendemos a apagar nuestro filtro de revelancia y de audiencia al leer la Biblia, típicamente la usamos todo el tiempo, sin darnos cuenta. Déjame darte un ejemplo. Aquí hay unas porciones de un boletín de una iglesia. La primera nota es del pastor. Él escribe: la función de la iglesia local es similar a un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay 40,000 personas en las graderías que necesitan ejercicio, mirando a 22 personas en el campo que necesitan descanso. Asimismo, en la iglesia, las bancas generalmente están llenas de espectadores que necesitan ejercitar sus llamados y dones espirituales, mientras que un grupo literalmente pequeño tienden a estar sobretrabajados y quemados en las funciones de la iglesia. ¿Eres espectador? Necesitamos tu ayuda en el campo, así que acompáñanos. Ese escenario probablemente calza con la mayoría de iglesias locales que conocemos. Así que si este boletín no es de tu iglesia de manera de exhortación, sirve para que dejes de ser un espectador y puede aplicarse a todos nosotros. Aquí está el segundo ítem del boletín. No olvides que el paseo de la iglesia en este sábado, acompáñanos al parque. ¿Tú vas a ir a acompañarlos este sábado al parque? Por supuesto que no, porque esta invitación es para una iglesia en específico, para ese momento específico. Si te digo que este boletín fue de hace 10 años, entonces ni siquiera sabemos si la iglesia o el parque aún existen. Ahora, yo no necesitaba explicarte el concepto de la relevancia de audiencia para que pudieras filtrar estos dos acompáñanos diferentes. Solo vinieron naturalmente. Hacemos lo mismo cuando escuchamos o vemos los servicios de la iglesia que fueron grabados previamente. Aplicamos las verdades espirituales a nosotros mismos, pero sabemos que el tiempo y la audiencia de los eventos específicos no son para nosotros. Y así es como tenemos que leer la Biblia. Las verdades espirituales son para todas las personas, todas las edades, pero ciertos eventos se aplicaron solo a la audiencia original. Al ser leída desde esa perspectiva, se hace obvio que la iglesia del siglo I estaba en alguna clase de regreso de Cristo en su generación. Aquí hay algunos pasajes que demuestran que la iglesia del siglo I esperaba la venida de Cristo en su tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, verso 27 y 28. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 al 52. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses 4, verso 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. 1 Tesalonicenses 5, 23. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10, verso 36-37. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago 5, 8. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Primera de Juan 2, verso 18. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Juan 2, 28. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, verso 11. Este sentido de eminencia en el Nuevo Testamento es complementado por la falta de eminencia en estos pasajes del Antiguo Testamento. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24, verso 17. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel 8:26. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Daniel 12, verso 4 y 9. Dios ciertamente lo hizo claro en el Antiguo Testamento cuando algo no era eminente. ¿Por qué no hizo eso en el Nuevo Testamento? Bueno, a Daniel se le dijo específicamente que sellara las palabras de su profecía. A Juan se le dijo que no sellara las palabras del Apocalipsis, porque el tiempo estaba cercano. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:10. Algunas personas dicen, bueno, Dios quiere que su pueblo esté siempre buscándolo. Pero, de ser el caso, ¿por qué Dios no le dijo a Adán y a Eva que el reino estaba cercano? O a Abraham, Isaac y Jacob, que él venía pronto. En lugar de eso, a Daniel se le dijo que la profecía no era para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Otros encuentran en término eminente que todos los registros de las profecías han sido cumplidas. Por lo tanto, el regreso de Cristo, el rapto, el cual es el punto de vista, pudo haber ocurrido en cualquier momento, desde que los autores del Nuevo Testamento escribieron esas afirmaciones eminentes, pero algunos de esos mismos maestros de la profecía claman a las 7 cartas del Apocalipsis a las iglesias. Representan las 7 eras de la edad de la iglesia, y que ahora estamos viviendo la última era de la iglesia, de la Odisea. Pero si la iglesia ha entrado recientemente a esta era de la Odisea, ¿cómo pudo haber sido el regreso de Cristo eminente en todas las eras previas? Estos son solo algunos de los versículos de eminencia. Todo autor del Nuevo Testamento escribió desde esta perspectiva, y Bill estiró este punto. Estas cosas fueron escritas a ellas y no a nosotros. Ellos esperaban que el regreso de Cristo fuera mientras estaban vivos. Jesús dijo que su generación, vería todas las cosas que en la profecía del Monte de los Olivos él dijo. Todas las cosas del discurso del monte y Apocalipsis se referían a Jesús, juzgando a sus enemigos. Los judíos apóstatas, el final del antiguo pacto, al destruir su gran templo. Por ende, transfiriendo el reino desde Israel en un sentido físico, a la iglesia en un sentimiento espiritual, librando a sus santos de sus perseguidores, primordialmente los judíos apóstatas, y reuniéndolos con él. Muy bien, ahora yo pensé que habías dicho que Jesús había regresado en juicio en 70 después de Cristo, pero ahora me parece que estás diciendo que la segunda venida de Cristo ocurrió en los 70 después de Cristo. Es lo que te he estado tratando de decir. Jesús regresó en 70 después de Cristo. Estás bromeando. Me estás bromeando. Es una broma. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? Oh, tienes que estarme bromeando. Tú me estás bromeando. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? ¿Cómo le respondes a algo así? Yo no sabía si realmente reírme en la cara o llorar por la seriedad de su engaño. Obviamente él no estaba al alcance mío para ayudarle, y él necesitaba consejería real, divina, quizás hasta un exorcismo. Yo creo que Jesús ya regresó. Bueno, tal vez el exorcismo estaría un poco al extremo. Pero ¿cómo darle la espalda a alguien con el quien trabajé a su lado? Especialmente un hermano cristiano. Vaya, me pregunto si aún será cristiano. Ahora, los versículos previos son solo una pequeña muestra de lo que el Nuevo Testamento contiene.
¿Has considerado de cuán a menudo habla el Nuevo Testamento sobre un juicio eminente sobre los pecadores? ¿Y la liberación de los santos? Yo no, hasta que me resaltó. Es sorprendente cuántos hay. Desde Juan el Bautista, el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, en la apertura de los evangelios hasta Jesús. He aquí yo vengo pronto, en Apocalipsis. Yo tengo un documento que enumera 101 versículos de la eminencia. Y sabes, algo curioso sucedió después de que yo me diera cuenta del asunto de eminencia y de la relevancia de la audiencia. Cada vez que yo leía el Nuevo Testamento me cruzaba con uno de sus versículos y seguía preguntándome, ¿qué me hizo pensar que yo estaba incluido en el nosotros, tú y vosotros? Y, sin embargo, durante muchos años yo había leído por encima de estos textos y nunca me había preguntado el ¿por qué los santos del siglo I esperaban todo esto? Si todo se estaba refiriendo a nuestra generación, la de los últimos días. Más allá, el cumplimiento de la profecía parecía estar ligado a la destrucción de Jerusalén. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21, verso 20 y 22. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 al 6. En lo que seguía leyendo el Nuevo Testamento, la parusía y otra propaganda preterista, llegué a darme cuenta de este asunto de revelancia y de audiencia y eminencia, y que iba a ser una fuerza a la cual tenía que enfrentar. Pero, espera un momento, algo estaba entrando en foco. Uno de los capítulos en el libro de Jetri habla de Dios viniendo entre las nubes en los tiempos del Antiguo Testamento, generalmente un juicio. No me había dado cuenta cuántas veces el Señor realmente había bajado en el Antiguo Testamento. Este primer ejemplo no es necesariamente con las nubes, pero dice específicamente que Él bajó. Ahora entendemos que esta no era una apariencia física de Dios, sino una venida de poder para destruir a sus enemigos. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron, y las nubes gotearon. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Jueces 5, verso 3, 5 y 13. Dios liberando a Israel de los cananeos. Estos próximos pasajes describen a Dios viniendo entre las nubes en juicio sobre sus enemigos y liberación de sus santos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Salmo 18, 7 al 12. Dios librando a David de sus enemigos y de Saúl. El que establece los aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Salmo 104, verso 3. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Isaías 19:1.
el Señor juzgando a Egipto. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de obscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Joel 2, verso 1 y 2. El Señor juzgando a Israel. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum 1:3. Jehová juzgando a Nínive. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, y gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías 1, versos 14 y 15. Advertencia de Dios a Judá antes de su cautividad por los babilónicos 586 a.C. Ahora, yo no tengo ningún problema creyendo que Dios hiciera todas esas cosas en el Antiguo Testamento y que haya bajado en una forma de hablar. Así que ahora estoy pensando, ¿qué hay entre Malaquías y Mateo que dice este mismo tipo de lenguaje en el Nuevo Testamento? Y no aplica a Cristo viniendo de una manera similar en los 70 después de Cristo. Especialmente cuando comparas el lenguaje apocalíptico en estos pasajes del Antiguo Testamento con el lenguaje de Jesús y las profecías de Juan acerca de la segunda venida. ¿Alguna vez has notado cuántos pasajes del Nuevo Testamento asocian a Cristo viniendo entre las nubes? Mira estas referencias. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Mateo 24:30. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, versos 61 y 62. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:17. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1, verso 7. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Apocalipsis 14:14. Cuando Jesús le dijo al Sanedrín que vendría el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo, Caifás rompió sus vestidos. ¿Por qué? ¿Porque Jesús proclamaba poder caminar sobre las nubes? No, fue porque él entendió lo que venir entre las nubes significaba. Jesús estaba equivaliendo a sí mismo con Dios, el cual venía entre las nubes en el Antiguo Testamento. Caifás gritó, ¡blasfemo! A causa de su trasfondo judío, Caifás y el Sanedrín entendieron perfectamente lo que significaba venir entre las nubes. Sin embargo, ya hemos establecido que Dios nunca descendió físicamente cuando cabalgó sobre esas nubes del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús está describiendo su segunda venida en el mismo lenguaje. Por lo tanto, anteriormente, su ministerio, Jesús declaró que el Padre le había dado todo juicio a él. ¿No deberíamos esperar entonces que Jesús juzgue de la misma manera como el Padre había juzgado en el Antiguo Testamento? Así que ahora estoy preguntando, ¿podría ser que la destrucción de Jerusalén en los 70 después de Cristo haya sido Jesús viniendo en juicio sobre aquellos que le habían rechazado y crucificado y perseguido a sus santos? Mi idea del cumplimiento parcial estaba comenzando a tomar forma. Antes de continuar, déjame recapitular dónde estaba antes de este punto. Recuerda lo que represento aquí en unos cuantos minutos. Representa meses de estudio de cientos de páginas de material.
El Apocalipsis fue escrito antes del 70 después de Cristo. Yo estaba convencido de esto. Así que el punto para los preteristas: la profecía de Jesús y el Apocalipsis fueron muy posiblemente escritos en el mismo estilo literario que aquel de los profetas del Antiguo Testamento. Es muy simbólico, con juicio nacional, estando encriptado en términos de fenómenos astronómicos, y no podía encontrar nada que me indicara a mí, mucho menos a la gente de la que le fue hablada, que este estilo literario hubiera cambiado de un pronto a otro. Ciertamente un cambio de esta magnitud hubiese tenido que haber sido comunicado a la audiencia, o ellos hubiesen tenido un entendimiento completamente equivocado del mensaje. Si Apocalipsis se suponía que debía revelar a la iglesia del siglo I las cosas que habían de venir, y ese mismo valor parecía estar escritos en el mismo estilo de sus profetas, habían escrito durante siglos, ¿no habría tenido Juan que explicarle a sus lectores y Jesús a sus oyentes que sus profecías tenían que ser entendidas diferentemente? Temprano yo no estaba preparado para concebirle este punto a los preteristas. Ese fue solo la negación de mi parte. Yo no podía refutarlo. De hecho, el presente bíblico estaba al lado de ellos. Entonces, preteristas 2, yo 0. Tercero, 70 después de Cristo, finalmente un punto que no tenía que concebir del todo. Tenía que admitir que los eventos de la caída de Jerusalén respondan a las profecías de Jesús en Juan. Mucho detalle para ser mera coincidencia. El escenario del cumplimiento parcial no solo parecía posible, sino probable. El conjunto de tanto profecía de Jesús como el Apocalipsis predijo la destrucción de Jerusalén, pero también contenían porciones que se referían a una segunda venida futura. Cuarto, esta interpretación de un cumplimiento parcial explica también los pasajes de la eminencia. No podía negar que Dios había venido entre y con las nubes en el juicio muchas veces en el Antiguo Testamento, y así con el lenguaje apocalíptico. No podía haber nada en la Biblia que explicara el llevar a cabo las profecías similares de la misma manera. Había llegado a lo que se conoce como preterismo parcial. Así que, como en todas las visiones del cristianismo, hay diferentes interpretaciones de los detalles de la teoría preterista. Aunque muchos títulos se usan para distinguir los dos campos principales dentro del preterismo. Lo más prominente son el preterismo parcial y el total. Los preteristas parciales creen que la mayor parte del discurso del Monte de los Olivos y el libro del Apocalipsis se refiere a la destrucción de Jerusalén, y Jesús vino entre las nubes con juicio. Similar a los pasajes del Antiguo Testamento mencionados anteriormente sobre los judíos apóstatas de este tiempo, el preterista parcial aún cree en la venida de Cristo física y futura. Así que, esto era, por más que yo odiaba admitirlo a Bill, donde mis estudios habían llegado. Ahora yo era preterista parcial. Los preteristas completos creen que todas las profecías escatológicas, incluyendo la segunda venida, se cumplieron en los 70 después de Cristo. No solo que Cristo vino en juicio, también vino a reunir a sus santos en la resurrección de su reino, el cual es espiritual, no físico, como enseña el futurismo. Esta era la posición tanto de Bill como de Garrett. En su conclusión, de acuerdo a los últimos días, de acuerdo a Jesús, Sproul dice lo siguiente: el gran servicio que hace el preterismo es enfocar la atención en dos asuntos principales. El primero son las referencias del marco de tiempo del Nuevo Testamento con respecto a la profecía escatológica. El preterismo guarda una barrera contra los intentos superficiales de explicar o buscar una forma para estas referencias. Con respecto al preterismo parcial, Kenneth L. Gentry Jr. ha hecho un trabajo excelente en reforzar la reconsideración de la fecha de cuando el libro del Apocalipsis fue escrito. Si él está en lo cierto en argumentar una fecha anterior a 70 después de Cristo, entonces se deben hacer revisiones determinantes en nuestro entendimiento del contenido de este libro y su enfoque. Yo fui llevado parcialmente al campo preterista, y Bill continuó trabajando. Ahora, las diferencias entre el preterismo parcial y el completo. ¿Cuál era la naturaleza del reino? ¿Cómo describió Jesús el reino? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18, versos 36 y 37. Noten toda la terminología en el tiempo presente. Es soy. Ahora, Jesús era rey cuanto a Pilato lo cuestionó, mas no de un reino físico. De lo contrario, sus servidores hubiesen levantado una pelea física. Pablo habla de esto en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cómo puedes resolver un reino físico con este pasaje?, se me había preguntado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, 20 al 21. ¿El reino no puede ser observado? ¿Cómo calza eso con un reino físico literal? Pero yo, si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, verso 28. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16, 16. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Marcos 10, verso 15. De nuevo, tiempo presente. El reino estaba presente en la generación de Cristo. A la luz de estos versículos, ¿no deberíamos examinar nuevamente esos otros versículos, los cuales suponemos que hablan sobre un reino físico literal? Y luego esta conversación de Jesús con la mujer del pozo. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 21 al 23. Bueno, al igual que mi registro de no anotar puntos en contra del preterismo hasta el momento, yo tampoco tenía mucha confianza en este asunto. ¿Cómo puedes pelear contra lo que está ahí en la Biblia en blanco y negro? O peor aún, en rojo. Si el reino de Dios es espiritual en naturaleza, ¿por qué estamos esperando que Cristo regrese corporalmente y levantar un reino físico? Mi escatología futura sufrió otra grieta mayor cuando consideré la unanimidad entre Elías y Juan el Bautista. Todo judío sabía que Elías había de venir antes que el Mesías. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Malaquías 4, verso 5. Cuando los discípulos vieron a Jesús transfigurarse en el monte con Elías y con Moisés, comenzaron a entender que Jesús era el Mesías prometido. Pero si Jesús era el Mesías, ¿por qué Elías no había vuelto? ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mateo 17, 10. ¿Ves? Los discípulos entendieron el tiempo de las profecías. Elías antes que el Mesías. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Jesús afirmó su entendimiento del tiempo, de las profecías. Lo que Jesús tenía que corregir era el concepto de los discípulos acerca de la naturaleza de la segunda venida de Elías. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, verso 11 al 13. Jesús dijo que Elías ya había venido, pero que no le conocieron. Mientras que el significado completo de esto comenzó a abrirse paso, comencé a tener un sentimiento terrible y un vacío en mi estómago. ¿No era exactamente lo que Bill me estaba hablando acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Que Él ya había venido, pero que no le conocimos? Lo que da miedo acerca de esto es la lección objetiva de que Cristo le había dado a sus discípulos.
Ellos tenían el tiempo del cumplimiento bien, pero estaban sobreliteralizando la naturaleza del cumplimiento. A pesar de que algunos expertos de la profecía no puedan decir acerca de Juan el Bautista siendo una sombra de la venida de Elías, el Espíritu Santo inspiró a los autores del Nuevo Testamento para escribir que Jesús dijo que Elías ya había venido. Y los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Tanto como podamos sacar el concepto, había un cumplimiento espiritual a la segunda venida de Elías. Jesús mismo, él proclamó que Elías ya había venido, pero no le conocieron. Eso es porque no era el Elías literal, sino Juan el Bautista viniendo en el espíritu y poder de Elías. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Lucas 1, verso 13, verso 16-17. Quizás como yo no estás muy anuente de aceptar este concepto de cumplimiento espiritual. Entonces, ¿qué debemos hacer con todos los montes y valles en Jerusalén? ¿Ves cuando los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista quién era? Él contestó diciendo: Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, lo que es interesante es la cita extendida de Lucas sobre Isaías. Lucas, descubriendo la predicación de Juan el Bautista, escribió: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas, como todo valle se rellenará, y se baja todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda cara en la salvación de Dios. Juan el Bautista era definitivamente el cumplimiento de la voz del que clama en el desierto de Isaías. Y aún los montes y collados de Jerusalén aún existen. Aún no hay caminos torcidos y calles. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos montes y valles y caminos torcidos? ¿Es posible que estos obstáculos geográficos para viajar sean metáforas de obstáculos para acercarse a Dios? Considera lo que Pablo le dijo a Elimas el mago. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos 13:10. No hay duda que Juan el Bautista cumplió estas palabras de la profecía de Isaías. Sin embargo, no hubo cambios geográficos en la topografía de Jerusalén. Pero eso no es todo. Noten que Isaías también profetizó sobre toda carne, que verá la salvación de Dios. ¿Vio toda carne la salvación de Dios en la predicación de Juan el Bautista? Si insistimos en una interpretación estricta y literal, debemos responder que no. Pero los autores del Evangelio declararon que Juan el Bautista cumplió estas palabras. Así que, por lo tanto, estas palabras deben tener algo más que una interpretación estrictamente literal. Pero si ese es el caso de Isaías, entonces, ¿qué de estas palabras? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Apocalipsis 1, verso 7. Así como puede que a ti y a mí no nos gusten las implicaciones, debe haber un cumplimiento espiritual a este aspecto del ministerio de Juan el Bautista. Así que comienzo a preguntar si la segunda venida de Elías tenía un cumplimiento espiritual. ¿Se podrían aplicar el mismo principio a la segunda venida de Cristo? ¿Recuerda la mujer del pozo? Jesús le dijo que el que tomara del agua que él ofrece no tendría sed jamás. Entonces, la mujer respondió: Señor, dame de esta agua para no tener sed, o venir más a sacar agua. ¿No estaba ella interpretando sus palabras literalmente? Pero sabemos que Jesús no tenía una interpretación literal en mente. ¿Podría el mismo principio de la segunda venida de Elías también aplicarse a la segunda venida de Cristo? Aunque Bill seguía levantando preguntas acerca del preterismo parcial como la naturaleza del reino, yo estaba muy cómodo con ello y
Contestaba muchas preguntas que, en mi opinión, el futurismo tenía que torcer versículos para lograrlo. Pero yo no era tan radical, o tan al límite de la posición de Phil. Y luego, leí esto en la parucía. De igual manera, hay otra teoría por la que muchos suponen que el credo de los apóstoles está a salvo, y aún hay campo para evitar la aceptación de su aparente enseñanza sobre el tema de la venida de Cristo. Esto es, por la hipótesis de un cumplimiento primario y parcial de sus predicciones en su propia era, para luego ser seguido y cumplido por un cumplimiento último y pleno al final de la historia humana. De acuerdo con este punto de vista, las anticipaciones de los apóstoles no eran totalmente erróneas. Algo en realidad se llevó a cabo que puede ser llamado una venida del Señor o un día de juicio. Sus predicciones tuvieron un casi cumplimiento en la destrucción de Jerusalén y en el juicio de la nación culpable. Esa consumación al cierre de la era judía era tipo de otra e infinitamente mayor catástrofe, cuando la raza humana completa será traída ante el trono de juicio del Cristo y la tierra será consumida por un gran fuego. Esto es probablemente el punto de vista más comúnmente aceptado por la mayoría de los expositores y lectores del Nuevo Testamento hoy día. La primera objeción a esta hipótesis es que no tiene fundamento en las enseñanzas de las Escrituras. Esto no es una penumbra de evidencia de que los apóstoles y cristianos primitivos tuvieran alguna sospecha de una referencia doble en las predicciones de Jesús concernientes al fin. No hay ninguna pista tirada por ningún lado que un cumplimiento parcial y total de sus dichos fuese llevado a cabo en esa generación, sino que el cumplimiento completo y exhaustivo fue reservado para un futuro y lejano periodo. Lo contrario es el hecho. ¿Qué puede ser más comprensivo y concluso que las palabras del Señor? De cierto os digo, no pasará esta generación sin que se cumplan todas estas cosas. ¿Qué tortura crítica ha sido aplicada a estas palabras para exhortar de ellas algún otro significado que el obvio y natural? ¿De qué manera ha sido cazado Enea, generación, a través de todo su linaje y genealogía para descubrir que no puede referirse a las personas viviendo en la tierra? Pero todos estos esfuerzos son completamente vanos. Mientras que las palabras quedan en el texto, su sentido pleno y obvio prevalecerá sobre todos los arreglos y las perversiones de la ingeniosa crítica. La hipótesis de un doble cumplimiento no recibe contabilidad en la Biblia. Leemos solamente el lenguaje en el que hablan los apóstoles acerca de la consumación venidera, para estar convencidos que tenían una y solo un gran evento a la vista, y que ellos pensaban y hablaban de él como estando a la mano. El aire me había sido extirpado. No era solo esta declaración de Russell, pero también incluyó varias citas de otros teólogos que reafirmaban la teoría doble del cumplimiento para cualquier porción de las Escrituras. Luego leí en las hermenéuticas bíblicas de Milton S. Sterry, un clásico para muchos sobre los principios para interpretar la Biblia, que no hay doble cumplimiento. El doble cumplimiento se refiere básicamente a no gastar el primer cumplimiento que sucedió. No viste lo que estaba esperando y, por lo tanto, demandó otro cumplimiento futuro, donde todo sucede de la manera que tú crees que debería suceder. Más allá, hay pasajes que no calzan bien en el tanto de la venida del juicio de Cristo en los 70 después de él, o en la venida física futura, porque enmarcamos ambos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán de la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, verso 27 y 28. Este pasaje contiene el lenguaje obvio de la segunda venida. Vendrá con sus ángeles, pagará a cada uno. Sin embargo, la afirmación del tiempo es estrictamente en una generación del Nuevo Testamento. Algunos de ustedes aquí, aunque muchos tratan de asignar este pasaje a la transfiguración de Jesús en el monte, eso tampoco funciona. ¿Ves? Eso ocurrió solamente una semana después de que Jesús hiciera esta profecía. Mas Jesús dijo que solo algunos vivirían para verlo. ¿Quién entre los discípulos murieron durante esa semana? ¿Y dónde estaban los ángeles? ¿Y quién recibió su pago? Regresé al punto 1. Bueno, peor, porque ahora creo que el Apocalipsis fue escrito antes del 70 después de Cristo, en lenguaje apocalíptico, y que Jesús había venido en juicio sobre Israel nacional, quien lo había rechazado como su Mesías. No podía volver al futurismo, y recién había perdido mi preferencia sobre el preterismo parcial. Estaba entre una piedra y un lugar duro.
Más allá de eso, tenía el precedente escritural del cumplimiento espiritual en la segunda venida de Elías, y estaba apuntándome. En algún punto durante este tiempo, yo fui forzado a considerar otro punto de preterismo. El reino era espiritual, no físico. Es Jesús viniendo en sus santos y el nuevo pacto del Evangelio siendo esparcido por todo el mundo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no es Jesús sentándose físicamente en un trono de Jerusalén. También tuve que evaluar nuevamente los pasajes de la eminencia, no solo el marco de tiempo de cuando los santos del siglo I esperaban a Jesús y su regreso, en juicio sobre Jerusalén, como ahora lo creo, sino que esperaban ellos de esa venida. Hemos de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos reunidos allá arriba con los muertos en Cristo. Esperaban que Jesús haya ido a preparar un lugar para ellos y que viniera y los llevara a ese lugar. Esperaban ser como Él cuando apareciera. Esperaban siempre estar con el Señor. Fueron estas expectativas con las que se consolaban entre sí, y más aún se animaban en cuanto vieran que el día se acercaba. Yo también tenía que considerar la falta de pasajes neotestamentarios que dieran al menos pistas que hubiesen dos venidas de Cristo, una en juicio en el 70 después de Cristo y otra venida final de la resurrección de los muertos. Los preteristas parciales mantienen esta teoría proclamando que cualquier pasaje de una segunda venida, el cual no tiene adjunto ninguna afirmación del tiempo, se refería a la segunda venida de Cristo. Por ende, los pasajes de la eminencia fueron cumplidos cuando Cristo vino espiritualmente en juicio en 70 después de Cristo. Pero hay un regreso físico final de Cristo por venir. Hay una ausencia conspirativa de por lo menos un verso en el Nuevo Testamento que se refiere a dos venidas posibles, así como con esos pasajes de la segunda venida que no llevan adjunto ninguna afirmación de tiempo. ¿No se podían igual de fácil estar refiriendo a la venida del juicio de Cristo en los 70 después de Él, en lugar de una tercera venida futura que la Biblia nunca menciona? Déjame darte una ilustración. Supongamos que una madre le dice a sus hijos que van donde la abuela para el Día de la Acción de Gracias. Ella también puede decir que irán donde la abuela la última semana de noviembre, o 3 meses después que comiencen las clases, o un mes antes de Navidad. Todas estas son afirmaciones diferentes de tiempo, adjuntas a una visita a la casa de la abuela. Ahora, supongamos que les dice que cuando lleguen donde la abuela van a comer pavo de cena, pero no hay ninguna afirmación de tiempo envuelta. ¿Tú crees que esos niños o cualquier persona en esa condición asuman que su mamá no se está refiriendo a su visita próxima del Día de Acción de Gracias, sino una visita a algún punto futuro del tiempo? Por supuesto que no, especialmente cuando una cena con pavo está asociada al Día de Acción de Gracias. ¿Entiendes por qué deberíamos asumir que los pasajes de la segunda venida, los cuales no tienen afirmaciones de tiempo, se refieren a una venida física futura de Cristo? Especialmente cuando estos pasajes mencionan cosas similares a aquellas asociadas con la venida de Cristo en los 70 después de Cristo, como el juicio. Muchos inciden en que la segunda venida de Jesús no pudo haber ocurrido en los 70, porque ni una sola persona lo vio venir entre las nubes, mucho menos todo ojo. Pero si la profecía de Isaías, que dice que toda carne verá la salvación del Señor, fue cumplida en el ministerio de Juan el Bautista, eso al menos no abre la puerta para el cumplimiento no literal de todo ojo le verá. Más aún, Jesús dijo que el fin vendría cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, mientras que Pablo declara que el Evangelio había sido predicado a toda criatura bajo el cielo durante el tiempo de su vida. A menos que Jesús o Pablo estuvieran mintiendo o mal informados, ¿no se debió haber llevado a cabo el final recién después de la afirmación de Pablo y dentro de la congregación que oyó la profecía de Cristo? ¿Recuerdas a los discípulos y la segunda venida de Elías? Ellos entendieron correctamente el tiempo de la segunda venida de Elías, pero habían malinterpretado la naturaleza de su venida. De acuerdo a las palabras de Pablo y todo autor inspirado por Dios del Nuevo Testamento, el tiempo de la segunda venida de Cristo debió haber sido dentro de su generación. No tenía ningún principio de exégesis o de hermenéutica con la cual asignara a estas expectativas alguna generación futura. Los santos del Nuevo Testamento los esperaban.
Yo ya había concebido que Cristo ya había venido en el juicio de los 70 después de Cristo, cumpliendo parte de estos pasajes, y ahora el piso doble del cumplimiento que había sido quitado por debajo. Parecía que la única conclusión lógica es... yo no quería decirlo, no me sentía bien, no me emocionaba, sino que en la arena de la lógica y el razonamiento doctrinal. Muy bien, lo voy a decir. Yo creo que las Escrituras enseñan que Jesús le prometió a su generación que Él volvería en su tiempo de vida, ya que Él hizo exactamente eso en el 70 después de Cristo. Estamos aquí en la propiedad de Garrett, y así como quizás ya lo veías venir, yo soy un preterista completo. Si has llegado hasta aquí en mi travesía, te doy la bienvenida un poco más lejos. Así como lo dije temprano, esta es una versión altamente condensada de mi travesía. Levanté todo bloqueo que se me ocurría, pero las escrituras me lo seguían derribando. No me fui sin pelear. Hasta leí libros que refutaban el preterismo, pero en mi opinión no lo refutaban. Claro que me creaban buenas preguntas, pero no lo suficiente como para contrarrestar los principios básicos del preterismo. Yo tenía preguntas sin responder cuando era futurista. Ahora le digo a la gente que he cambiado un paquete de preguntas sin responder por otro, pero estoy mucho más cómodo con este grupo nuevo de preguntas. Aunque no entiendo completamente algunos detalles como la resurrección y el milenio, estoy mucho más cómodo con asumir que sus cumplimientos son algo espirituales en la naturaleza, y que estoy haciendo malabares con todas las afirmaciones del tiempo. Eso es porque el Nuevo Testamento está lleno de ejemplos del cumplimiento espiritual, como los montes y los valles y caminos torcidos del ministerio de Juan el Bautista, el sol sin brillar, la luna convirtiéndose en sangre, o la mujer del pozo en el agua de vida. Pero no hay ningún ejemplo de, ya sea Jesús o de los autores del Nuevo Testamento, espiritualizando una afirmación del tiempo. Considera esto. La razón por la cual los judíos no recibieron a Jesús como su Mesías no fue porque Él no vino cuando ellos lo estaban esperando, sino porque Él vino de la manera o de la naturaleza que ellos no lo esperaban. Asimismo, los discípulos entendieron cuando la segunda venida de Elías debía ocurrir, pero no entendieron la naturaleza de su segunda venida. ¿Podría este mismo principio aplicarse a la segunda venida de Cristo? Otras preguntas que se suelen levantarse son, ¿realmente importa? ¿Y necesita la Iglesia otros temas sobre el cual dividirse? Bueno, la respuesta a la segunda pregunta es no, ya tenemos suficiente por qué dividirnos. Pero en cuanto a la pregunta primera, ¿importa la verdad? Jesús y los autores del Nuevo Testamento enseñaron que Jesús regresaría durante su generación. ¿Estaban diciendo la verdad? R.C. Sproul escribe que lo que está en juego aquí es la autoridad de Jesús, y debemos ser consumidos con mantener su autoridad. Algunas personas más bien enseñan que Jesús y los autores del Nuevo Testamento estaban equivocados con respecto al tiempo del regreso de Cristo. El apologista cristiano Lewis escribió: diga lo que quiera, se nos dirá. Los credos apocalípticos de los primeros creyentes se han probado ser falsos. Está claro en el Nuevo Testamento que todos ellos esperaban la segunda venida durante su propia vida. Y peor aún, tenían una razón, y una que encontrarán muy vergonzosa. Su maestro se los había dicho. Él compartió y en verdad creó su ilusión. Él dijo en tantas palabras: esta generación no pasará sin que todas estas cosas sean cumplidas. Y él estaba equivocado. Él claramente no sabía más acerca del fin del mundo que cualquier otro. Es ciertamente el versículo más vergonzoso en la Biblia. Yo no sé tú, pero yo me siento avergonzado de lo que dijo C.S. Lewis y no de lo que dijo Jesús. Yo estoy de acuerdo con R.C. Sproul, que dijo, quizás... No, mejor te dejaré que lo oigas de sus propios labios para que puedas oír la pasión en su voz. La gente ha atacado la credibilidad de Jesús.
Quizás es que nuestros padres cometieron un error y quizás nuestros teólogos favoritos cometieron un error. Y yo puedo vivir con eso. No puedo vivir con Cristo siendo un falso profeta, porque si Cristo es un falso profeta, mi fe es en vano. Si Jesús y los apóstoles del Nuevo Testamento estaban equivocados con respecto al tiempo de la segunda venida, ¿qué más pudieron haber estado equivocados? ¿Nuestra salvación, quizás? Otro asunto importante es, ¿cuál es la posición de la Iglesia hoy? ¿Somos los ministros del Evangelio completo y pleno? ¿O seguimos esperando o que Cristo aparezca del cielo en una segunda vez, sin pecado para la salvación? ¿Somos la Iglesia contra la cual las puertas del Hades no pueden prevalecer? ¿O estamos meramente sosteniendo nuestras propias mentiras hasta que venga a rescatarnos? Notando las dispensaciones resaltan que el Rey no ha regresado aún. Nosotros no estamos ganando la batalla del dominio mundial, y nunca lo haremos. ¿Somos la Iglesia victoriosa o la Iglesia ven y rescátanos? Entonces, ¿importa? Yo creo que sí. ¿Divide? Claro, pero ¿desde cuándo la verdad no divide? Y aun si estamos de acuerdo con estos asuntos, si seguimos estudiando y permitimos que nuestras travesías nos acerquen a la cruz, ¿no será que eso también nos acerque unos a otros? Con lo condensado y breve que ha sido este testimonio, espero que te haya podido llevar por los principales obstáculos y suavizar el golpe del preterismo lo suficiente para permitir que tu curiosidad te lleve a tu propio estudio. Dios te bendiga al estudiar su palabra. El juicio de Dios sobre varias naciones. Lo sorprendente es que casi todos, incluyendo los futuristas, aceptan que estos eventos no fueron literales. La mayoría concuerdan con el uso del lenguaje apocalíptico. Algunas personas insisten en el uso literal de la interpretación de la Biblia. Dicen que como no hubo ningún cumplimiento astronómico, estas profecías del Antiguo Testamento, los cumplimientos del Antiguo Testamento, fueron solo la sombra del cumplimiento máximo, el cual se llevará a cabo en el fin del mundo. Entonces, de acuerdo a ellos, ¿habrá eventos astronómicos? Sin embargo, esa teoría no queda en pie al aplicar estas palabras del rey David. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos de la tierra. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Salmos 18, 7 al 15. Dios liberando a David de sus enemigos y de Saúl. Estas palabras son la del cántico de alabanza de David, cuando Dios lo libró de la mano de sus enemigos y de Saúl. En lugar de ser palabras proféticas, están describiendo eventos pasados. Sin embargo, aún contienen lenguaje apocalíptico, como Dios, trono en los cielos, y los cimientos de la tierra siendo descubiertos. En lugar de describir fenómenos físicos, aparece este tipo de lenguaje que los judíos y Dios usan para hablar con Dios, concernientemente a los eventos del hombre con respecto a la liberación o incluso al juicio. Aunque tú y yo no usamos frases como el sol será oscurecido,
Una de las claves para entender el preterismo es entender el lenguaje apocalíptico de los judíos. Al describir eventos como el juicio y la caída de naciones, como creen en los preteristas que hace el Apocalipsis con respecto a Jerusalén, un lenguaje muy simbólico es utilizado. Considera los siguientes pasajes. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día de su ardor de su ira. Isaías 13, versos 10 y 13. Profecía sobre Babilonia. Y todo el ejército del cielo se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Isaías 34, 4. El juicio del Señor contra las naciones. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol lo cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Ezequiel 32, 7 al 8. El Señor juzgando al faraón y a Egipto. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Joel 3, 15, 16. Juicio de Jehová sobre las naciones. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Amós 8:9. El juicio sobre Israel se acerca. Aún muchos futuristas consideran estos pasajes como ya cumplidos. Es porque todos son del Antiguo Testamento describiendo... Lo más cerca a lo que yo he llegado es que nuestra generación tiene más razones para creer que Cristo puede venir en este tiempo que cualquier otra generación anterior a nosotros. Yo creo que el anticristo está vivo ya en Europa, en algún lugar. Yo creo que la venida del Señor está tan cerca que yo no estoy buscando señales, yo estoy buscando sonidos, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos serán levantados incorruptibles. Podrías leer con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, y calzan. Si eres como yo, esa es la clase de profecía bíblica con la que creciste. El anticristo está vivo ahora mismo. La tecnología moderna está posibilitando la marca de la bestia posible, y vamos rumbo al Armagedón. Bueno, algo gracioso sucedió en mi camino al rapto. Yo fui desafiado por una visión, la profecía bíblica, que es tan diferente, que la reacción general es... Estás bromeando. Me estás bromeando. Es una broma. Tienes que estar bromeando, ¿verdad? Ya comprendiste. Todo comenzó en 1997. Yo acababa de cambiar de trabajo. Para mi sorpresa, en este nuevo trabajo, uno de mis compañeros, Bill, resultó ser alguien con el cual yo había ido a la iglesia hace muchos años. Bill es un hombre a quien me dio todo esto, y Bill comenzó trayendo a Garrett, un amigo en común nuestro. Garrett es un empresario retirado que vive en la misma ciudad donde yo vivo.
Y también habíamos asistido a la misma iglesia hace muchos años antes. Aunque antes solíamos ir a su propiedad, algunas veces llamado alegórico o espiritual. ¿Por qué yo nunca había escuchado esos términos antes? ¿Tú los has escuchado? Los preteristas creen que el Apocalipsis fue escrito antes del 80 a 70, y es una profecía concerniente a la destrucción de Jerusalén. Los históricos ven el Apocalipsis siendo cumplido a través de todos los eventos de la historia mundial, comenzando con la iglesia del siglo I y continuando hasta la segunda venida de Cristo. Los futuristas creen que el Apocalipsis envuelve eventos globales incluyendo catástrofes globales y juicio. Los idealistas no ven el Apocalipsis conteniendo ningún evento en sí, sino como un retrato simbólico del bien contra el mal, y Dios finalmente venciendo sus enemigos. Ahora, yo no soy ningún especialista bíblico, pero sí tengo mi cantidad de libros sobre profecía y puedo encontrar cualquier libro en la Biblia sin usar el índice, pero así que decidí comenzar a estudiar y regresar a Bill a la senda del bien. Garrett, por su lado, quizás era una causa perdida. Pero ya que trabajaba con Bill, yo decidí caer sobre Bill con la verdad, hasta que él viera el error de su camino. Para poder identificar las fallas, tenía que entender el punto de vista, así que Bill me prestó unos libros. Uno era un libro que es como el manual de los preteristas. Cuando yo vi ese libro, caí muerto en mi travesía. Yo había visto este libro antes. Hace muchos años, yo había asistido a una clase de la escuela dominical para adultos, donde enseñaban un hombre que realmente me sorprendía. Así que, como Garrett, este maestro de escuela dominical, habíamos pasado mucho tiempo conversando sobre teología. Y él también me había prestado libros. Él estaba emocionado por haber recibido recientemente estos mismos libros. La parucía de J. Stuart Russell, el cual decía que él debía apoyar la teoría del Apocalipsis, ya que se había cumplido. Ahora de pronto yo estaba frente a dos hombres, de los cuales yo sabía que estaban mucho más adelantados, y era un exmiembro de la junta directiva de la iglesia, de los cuales todos estaban envueltos en esta teoría. Yo había empezado a sudar frío aún, pero estaba comenzando a darme cuenta de que mi tarea quizás sería un poco más dura de lo que había anticipado. Así que comencé a estudiar, mientras que empecé a leer parucía. Encontré que la reimpresión de 1999 tenía un prólogo escrito por R.C. Sproul. En ese prólogo, dice: mis teorías sobre este tema permanecen en transición, como lo he dicho en los últimos días, de acuerdo a Jesús. Pero para mí, una cosa es cierta. Yo no puedo leer el Nuevo Testamento de la misma manera en que lo leía antes de leer la parucía. Vaya, pensé yo. R.C. Sproul está involucrado en esto. Se está poniendo serio. Yo no había visto a Garrett en años. Bill me preguntó si yo había escuchado de la extraña teoría que Garrett había dicho, y orgullosamente, aunque no había visto a Garrett en muchos años, ya había escuchado su extraño punto de vista. Garrett era dueño de varias propiedades en la ciudad, una de las cuales era una pequeña iglesia, un pequeño edificio donde se reunía la iglesia recién formada, donde yo recién me congregaba. Garrett era básicamente nuestro terrateniente, y mi pastor pasaba tiempo con él, y recuerdo que él dijo que Garrett ya no creía más en el libro de Apocalipsis. Ahora yo recuerdo a Garrett siendo apasionado por la palabra de Dios, siempre estudiando. Es más, poco tiempo después de su conversión, él compró una librería cristiana para él poder tener acceso a materiales de estudio. Cuando yo escuché que Garrett ya no creía más en el libro de Apocalipsis, pensé, eso está muy mal. Él se aisló en el campo y cayó en falsas enseñanzas. Me estremecí por la noticia, porque Garrett y yo habíamos tenido grandes conversaciones teológicas. Él me había presentado varios libros de su biblioteca personal. Así que yo le dije a Bill, sí, yo escuché que Garrett ya no cree en el Apocalipsis. No, me corrigió Bill. Él sí cree en el Apocalipsis. Él solamente cree que ya ha sido cumplido. ¿Qué? Eso hasta suena peor, pensé yo. Pobre hombre. Pero Bill no había terminado con los disparos. Él continuó diciendo: cuando yo escuché por primera vez de eso, yo pensé que Garrett seguro se había vuelto loco allá solo en el campo. No tenía compañerismo para mantenerlo en regla. Pero ahora yo también lo creo. ¿Qué? Yo no podía creerlo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Bill y Garrett ambos creían que el Apocalipsis ya se había cumplido? Ahora, yo no había conocido a Bill muy bien, pero siempre parecía ser un creyente estable. Es más, cuando asistimos a la misma iglesia, él estaba en la junta. Así que te podrás imaginar que yo estaba un poco sorprendido por lo que estaba oyendo. Bill me dice, es el punto de vista de los predadores. ¿El punto de vista de qué? ¿Por qué me hace pensar eso en extraterrestres y en Arnold Schwarzenegger?
El preterismo es uno de los 4 mayores puntos de vista del Apocalipsis: preterista, histórico, futurista, idealista